Bien, veamos ahora unas perturbaciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se aumenta la tasa de ahorro en términos de tasa de crecimiento, que ya lo visualizamos con anterioridad? Porque hemos expresado y vamos a sostener que no se da el crecimiento económico en el largo plazo. ¿Y por qué no se da crecimiento económico en el largo plazo? Bueno, una cuestión fundamental es el supuesto de mantener las tasas de ahorro constantes. Y lo vamos a determinar. Entonces, ¿qué pasa si aumenta esa tasa de ahorro? Si existe una política, si existe algo que modifique la conducta de los agentes económicos, que determine el aumento. ¿Qué sucede con el crecimiento económico ante ese aumento? Bueno, lo primero que debemos determinar es que ante un incremento del ahorro, pues va a aumentar la curva de ahorro y el nivel de consumo va a disminuir en el corto plazo. Ya hemos visto que la curva de ahorro es igual a la tasa de ahorro por el coeficiente tecnológico por el capital per cápita elevado a la alfa menos 1. Entonces, eso se va a incrementar y por tanto va a ser mayor que la curva de depreciación. Porque no ha cambiado nada, ¿verdad?, en la curva de depreciación. No ha cambiado. Entonces, este equilibrio en la economía va a presionar, hace que se incrementen los niveles de capital por trabajador. Ahora bien, si bien es cierto, ese incremento de ese crecimiento económico, ese crecimiento del capital per cápita, debido a que se aumentó, eh, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que se va a incrementar el nivel de producción per cápita, pero con una distinción, que ese incremento va a ser cada vez menor, va a ser en menor medida debido a que las tasas de ahorro son constantes. Entonces, en la medida que vaya aumentando el capital per cápita, aumenta el ingreso per cápita, pero como el ahorro, la tasa de ahorro es constante, ese incremento va a ser cada vez menor, 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 menor. Por otro lado, también vemos que al aumentar el capital per cápita, vamos a incrementar la inversión de reposición, porque esto es parte de la curva de depreciación. Y esto incidirá negativamente en el crecimiento económico. Es decir, que por un lado se lleva a que aumente el crecimiento económico en manera positiva, pero en menor grado, y por otro lado el crecimiento económico va a ir decreciendo gradualmente. Y estas dos fuerzas contrapuestas van a llegar a un nivel de estado estacional, que eso se da en el largo plazo. Entonces, por tanto, aumentar las tasas de ahorro nos van a generar un crecimiento en el largo plazo según este modelo, porque se va a tender siempre a un estado estacional. Ahora, siempre tengamos presente que en el consumo, incrementar las tasas de ahorro, pues reduce el consumo, va a reducir el consumo total. Bien, veámoslo gráficamente. Partimos de una situación de equilibrio, tenemos esa situación del estado estacionario, y lo que estamos diciendo es que se incrementa la tasa de ahorro. Entonces eso va a provocar un desplazamiento hacia la derecha de la curva de ahorro, y la distancia que exista entre el nivel de capital per cápita de estado estacionario y la nueva curva de ahorro va a determinar tasas de crecimiento positivo, porque la curva de ahorro va a ser mayor que la curva de depreciación. Y luego vemos, por lo que acabamos de mencionar, que esas tasas de crecimiento van a ir descendiendo, van a ir descendiendo, van a ir siendo menor hasta llegar al estado estacionario. ¿Por qué van a ir siendo cada vez menor? Porque el incremento del capital per cápita tiene dos efectos que contrarrestan ese crecimiento. Uno determinado porque la tasa de ahorro es constante, y otro determinado por su impacto negativo
por la inversión de reposición. Además, recordemos que se tienen productividades de capital positivas pero decrecientes. En la medida que se va aumentando el capital, te va a ir aumentando la producción cada vez menos. Ahora bien, hasta llegar, bueno, al nuevo estado estacionario. Ahora, ¿qué pasa si tenemos otro tipo de medidas para lograr el crecimiento económico, como sería la disminución en la tasa de crecimiento de la población? Supongamos que igual nuevamente el gobierno interviene con una política de control de natalidad, control de fecundidad, etcétera, para controlar las tasas de crecimiento. Entonces, eso lo que implicaría sería que al haber una reducción de la tasa de crecimiento de la población, la curva de depresión se va a reducir. Y eso nos va a llevar a una relación donde la curva de ahorro nuevamente será mayor que la curva de prestación en ese nivel de capital per cápita de estado estacionario. Y por tanto, se daría que pasaríamos a tener tasas de crecimiento positivas, tanto del capital como del PIB per cápita. Ahora, ¿cuáles son esas implicaciones? Nuevamente, el incremento del capital afectaría en dos sentidos. Uno sería en términos positivos por incrementar el PIB per cápita y otro sería en sentido negativo por incrementar la inversión de reposición. Esos efectos es lo que se dan cuando comienza a incrementarse el capital per cápita. Ahora, gráficamente tenemos esa situación de equilibrio de estado estacionario y lo que estamos planteando es una reducción de la curva de depreciación. Tenemos una constante y formada por dos tasas. Al reducir una tasa hay un desplazamiento hacia abajo. Entonces esa diferencia entre el estado estacionario que está determinado por el nivel de capital per cápita, ahora me va a mostrar que voy a tener tasas de crecimiento positivo porque la diferencia es positiva, es a favor de la curva de ahorro. Pero nuevamente voy a tener tasas de crecimiento que cada vez van a ir siendo menor hasta tender a una tasa de crecimiento igual a cero en el estado estacionario. Entonces, podemos plantear la siguiente conclusión de esto, y es que el crecimiento económico en este modelo plantea que va a ir siendo, primero va a estar determinado por la distancia que existe entre la curva de ahorro y la curva de depreciación. A medida que sea mayor la distancia, mayor va a ser el crecimiento económico. Que sea menor distancia, menor, hasta llegar al punto estacionario. Pero, ¿qué es lo que determina que las tasas de crecimiento vayan siendo menores en el largo plazo? Pues lo determina, primero dijimos que tengamos tasas de ahorro constantes y segundo que tengamos rendimientos decrecientes. Pues esas son las condiciones de este modelo que limitan o que explican, mejor dicho, por qué se tiene un crecimiento de largo plazo igual a cero.